El título de la reflexión dice: Bendito el que viene en el nombre del Señor. La representación del Señor como pastor y del pueblo de Dios como ovejas de su prado resalta la guía y el cuidado sostenido que Dios brinda a su pueblo, así como la dependencia de éste en Dios para satisfacer todas sus necesidades. Esta imagen comunica la idea de proximidad entre Dios y su pueblo, ya que los pastores vivían con sus rebaños y cuidaban de cada oveja de manera individual. Además, la imagen pastoral destaca la posesión de Dios sobre su rebaño, respaldada por dos sólidos lazos, la creación y el pacto. La imagen del pastor divino conduciendo a José como a un rebaño, podría referirse a la bendición que Jacob le dio a José, presentando a Dios como el pastor de Israel y apelando así a esa gran promesa y bendición. Aunque los reyes eran considerados pastores de su pueblo, solo Dios merece verdaderamente ese título, ya que la mayoría de los reyes humanos no estuvieron a la altura de esa vocación. Solo el Señor es digno de ese título, por lo que se le llama el buen pastor. La conexión íntima entre el pastor divino y su rebaño se evidencia en el hecho de que las ovejas conocen inequívocamente la voz del pastor. Incluso en la actualidad, los pastores de Medio Oriente pueden separar sus rebaños simplemente llamando a sus ovejas, que reconocen a su pastor y siguen su voz. A veces, el rebaño de Dios atraviesa diversas aflicciones que el pueblo interpreta como señales de descontento y abandono por parte de Dios. Sin embargo, el buen pastor nunca abandona a sus ovejas descarriadas, sino que las busca para salvarlas. Esta es una poderosa imagen de la relación de Dios con su pueblo. Él está dispuesto a dar su vida por sus ovejas y, de manera paradójica, convertirse en el cordero sacrificado por ellas. Además, Jesús confirmó que llamaría a sus ovejas de otros rebaños y las uniría en un solo rebaño. Muchos salmos expresan los intensos sentimientos de abandono del Mesías sufriente. El Salmo 22 se destaca como una profecía mesiánica directa, ya que varios detalles de este salmo no pueden relacionarse históricamente con el rey David, sino que encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Jesús, de hecho, oró con las mismas palabras del Salmo 22:1 mientras estaba en la cruz. El sufrimiento de la separación del Padre que Cristo experimentó, al cargar con los pecados de todo el mundo, solo puede entenderse considerando la profunda conexión que existía entre ellos, es decir, su inigualable unidad. A pesar de las profundidades del sufrimiento inexplicable, la unidad entre el Padre y el Hijo permaneció inquebrantable. En su completa desolación, Cristo confió plenamente en el Padre, incluso en medio de la desesperación más intensa. La carga de la iniquidad de toda la humanidad fue colocada sobre Cristo como nuestro sustituto y garante. Fue contado como transgresor para redimirnos de la condenación de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán pesó sobre su corazón, y la ira de Dios contra el pecado llenó de consternación el alma de su Hijo. Las imágenes impactantes de toros fuertes, leones rugientes y perros subrayan la crueldad y la hostilidad que Cristo soportó en sus últimas horas a manos de la multitud, a pesar de ser comparado con un gusano inofensivo e indefenso. El Salmo 22 describe con precisión los comentarios venenosos de la multitud que se burló de las palabras que Jesús elevó al Padre y de los soldados que se repartieron las vestiduras de Jesús. En ese momento, la multitud no comprendía que el gusano que intentaban aplastar se convertiría en la principal piedra angular del templo, protegiendo sus cimientos. A pesar de ser rechazado, el Mesías se convirtió en la fuente de salvación para el pueblo de Dios después de resucitar de entre los muertos. Aunque Cristo sufrió el rechazo humano, Dios glorificó a su Hijo al hacerlo la piedra angular viva del templo espiritual de Dios. Aquellos que rechacen esta piedra, es decir, el medio de salvación de Dios, la experimentarán como agente de juicio. El pacto davídico incluye la promesa divina de mantener perpetuamente la descendencia de David y la prosperidad del pueblo de Dios. La durabilidad de este pacto se basaba en el solemne juramento de Dios y la fidelidad del rey hacia él. Sin embargo, incluso los reyes devotos, como David, no siempre fueron leales al Señor. El Salmo 89 lamenta la dura realidad que sugiere que las gloriosas promesas del pacto davídico parecen haberse perdido. ¿Abandonó Dios de manera irremediable a Israel?
La respuesta es no. Es cierto que la ira de Dios es una manifestación del juicio divino. No obstante, esta ira no es eterna, ya que el amor eterno de Dios perdona los pecados cuando las personas se arrepienten. Mientras perdura, el descontento de Dios con su pueblo descarriado es serio, y estos sienten las amargas consecuencias de su desobediencia, reconociendo la gravedad de sus pecados. A pesar de todo, surge la pregunta, ¿hasta cuándo?, apelando a la naturaleza temporal de la ira divina. La esperanza se renueva al confiar en la fidelidad de Dios para recordar su gracia. En resumen, aunque el elemento humano del pacto pueda fallar, el pueblo puede descansar en la promesa de los propósitos inmutables de Dios a través del Mesías, quien encarna toda la justicia y salvación de Israel y del mundo entero. Al final, Dios prevalecerá y su reino eterno se establecerá para siempre, pero esto se logrará únicamente a través de Jesús, no por el pueblo de Dios. Jesucristo, como el Hijo de David y el Mesías, es llamado el primogénito, el principal, de toda creación, haciendo alusión a Salmo 89, 27, que designa a David como el primogénito de Dios, siendo evidente que este título no se refiere a la condición biológica de David, ya que él era el octavo hijo de sus padres. Lo mismo aplica a Jesús, donde el título primogénito representa su honor y autoridad especial. Dios estableció a Jesús como el Rey Supremo sobre todo el mundo al resucitarlo de entre los muertos. La descripción de Dios como Padre del Mesías señala la coronación del Rey cuando fue adoptado en el pacto de Dios. El Salmo 2, 7 anticipa la resurrección y la exaltación de Cristo como el comienzo del nuevo pacto eterno y del sacerdocio real de Cristo. El Mesías se encuentra a la diestra de Dios, poseyendo honor y autoridad sin precedentes. La interacción entre el Señor y el ungido, Mesías, sugiere la intención de identificar a este Mesías davídico con el propio Señor. Si aquel que está a la diestra es el Señor, entonces el Mesías también es el Señor, como se ve en Salmo 110, 1. Finalmente, Cristo alcanzará una victoria completa sobre sus enemigos. La imagen de hacer de los enemigos un estrado refleja la antigua costumbre de los reyes de colocar sus pies sobre el cuello de los enemigos derrotados para demostrar su dominio total. Sin embargo, la vara de Cristo no es una herramienta de terror. La vara, o bastón, era originalmente llevada por líderes tribales como símbolo de la tribu. La vara de Cristo procede de Sión, ya que él representa al pueblo de Sión. Su vara simboliza el juicio divino, poniendo fin al dominio del mal y representando el reinado sin rival de Cristo. Incluso los reyes impíos tienen la oportunidad de arrepentirse y someterse al Mesías. Una representación gráfica de la victoria final de Cristo se encuentra en la visión previa al advenimiento en Daniel 7, que muestra que después de que se pronuncie el juicio a favor de los santos del Altísimo, se establecerá su reino, cuyo reino es reino eterno. Gracias a la cruz, la promesa del reino está asegurada. Se promete bendición a todos los que confían en el Rey, y el pueblo se regocija en el reinado soberano y justo del Mesías. Dios otorga al Mesías una realeza eterna y un sacerdocio de rango superior, específicamente, el orden de Melquisedec. El Señor respalda su palabra con una promesa solemne. El juramento de Dios de perseverar en otorgarnos un sacerdote perfecto refleja su gracia. Aunque los pecados y rebeliones manifiestas del pueblo causan que Dios aparentemente abandone constantemente a su pueblo, el juramento divino es inmutable y asegura la gracia de Dios al revocar su juicio sobre aquellos que se arrepienten. Este juramento divino introduce un elemento novedoso en el pacto davídico al afirmar que el Mesías Rey también es sacerdote. A diferencia de los reyes de Israel, quienes nunca podían desempeñar el papel de sacerdotes levitas, el Salmo 110 distingue al Mesías Rey de otros reyes y sacerdotes de Israel. El sacerdocio eterno de Cristo se deriva de Melquisedec, quien era tanto rey de Salem, Jerusalén, como sacerdote del Dios Altísimo. El Antiguo Testamento no menciona a David ni a ningún otro rey israelita como poseedores del sacerdocio según el orden de Melquisedec, excepto en el Salmo 110, que claramente se refiere al sacerdocio de Melquisedec. Al examinar Hebreos 7, 20 al 28, podemos identificar varias implicaciones del sacerdocio superior de Cristo.
Al ser tanto Rey divino como sacerdote eterno, Cristo posee una supremacía sin precedentes sobre los sacerdotes y reyes humanos, brindándonos esperanza. Su pacto superior se basa en el juramento de Dios, no en promesas humanas, y ejerce su ministerio en el santuario celestial. A diferencia de los sacerdotes humanos, su sacerdocio no se ve afectado por el pecado ni por la muerte, lo que le permite interceder y salvar a su pueblo de manera eterna. La obra reconciliadora de Cristo como sacerdote perfecto y compasivo proporciona a su pueblo una seguridad duradera para permanecer ante la presencia misma de Dios. El sacerdocio real de Cristo eliminará el dominio del mal no solo en el corazón de las personas, sino también en el mundo. Cumplirá la promesa de los Salmos 2 y 110, donde todas las naciones y gobernantes estarán sujetos al juicio real de Cristo Jesús. El maravilloso sacerdocio real de Jesús demanda nuestra obediencia y confianza absolutas. Los salmos, al ser tanto las oraciones expresadas por Cristo como las oraciones que hablan acerca de Él, proporcionan una revelación única de la persona y el ministerio redentor de Cristo, quien es reconocido como Dios con nosotros. Jesús encarna esta presencia divina tanto en las angustiantes oraciones de abandono y sufrimiento como en el clamor por justicia y liberación. Él se manifiesta como Dios con nosotros al no abandonarnos en nuestra perdición y desesperación, sino guiándonos por el camino victorioso de la fe. Asimismo, se constituye como nuestro sacerdote y Rey eterno para rescatarnos de la perdición eterna del pecado. En Cristo, el Rey davídico perfecto, se cumplen todas las solemnes promesas de salvación de Dios. Elena de White, con agudeza, describe la conexión de Cristo con la humanidad. A través de su humanidad, Cristo tocó la humanidad, mediante su divinidad, se aferró al trono de Dios. Como Hijo del Hombre, nos brindó un ejemplo de obediencia, como Hijo de Dios, nos otorga el poder para obedecer. Fue Cristo quien, desde la zarza en el monte Horeb, habló a Moisés diciendo, «Yo soy el que soy». Así dirás a los hijos de Israel, «Yo soy me envió a vosotros». Esta fue la garantía de la liberación de Israel. De manera similar, cuando vino, en semejanza de los hombres, se declaró a sí mismo como Eliosá. El niño de Belén, el Salvador manso y humilde, es Dios, manifestado en carne. Y nos dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengan miedo.